Buenos días, maestros y compañeros. Mi equipo está conformado por Luis Ángel Flores Ramírez, Valeria Colcibello, Akari Kenay Rodríguez Juárez y su servidor Omar Waxin Vázquez. El tema que vamos a presentar es voz activa. ¿Qué es la voz activa? La voz activa significa que expresan las acciones que el sujeto realiza. Para realizar voz activa presente afirmativa debemos recordar que el verbo lleva S para he, she, it. Ahora bien, se mostrará la estructura para realizar oraciones en afirmativa, negativa e interrogativa. Para afirmativa su estructura es pronombre más verbo en presente, fila 1 más complemento. Sin olvidar que si el pronombre es he, she o it, el verbo lleva S al final. Ahora pues, para negativa, inicia lo interesante, ya que utilizaremos dos auxiliares, do not para I, you, we, they y doesn't para he, she, it. Su estructura es pronombre más auxiliar más verbo presente en fila 1 más complemento. Aquí también no olvidemos que el auxiliar depende del pronombre que se está utilizando. Para interrogativa recordemos los auxiliares, do para the, I, you, we, they y do es para he, she, it. Su estructura es la siguiente: auxiliar más pronombre más verbo más complemento. Sin olvidar que al final de esta oración se debe de poner el signo de interrogación. Ahora les vamos a presentar ejemplos de la voz activa. En pronombre they afirmativa sería the cats sing, en negativa the cats don't sing, interrogativa do the cats sing. El verbo sería sing, auxiliar do y pronombre they. En pronombre it afirmativa the cat sings, negativa the cat doesn't sing, interrogativa does the cat sing. El verbo sería sing, auxiliar does, pronombre it. En afirmativa lleva S el verbo. Ahora se les pondrá la lista de verbos de las cuales nos estamos basando para hacer las oraciones y en qué filas nos referimos en cada oración. Muchas gracias por su atención. Deseamos que este video sea de gran ayuda para ustedes. Buenas tardes, compañeros. El tema que les presentaremos es voz activa pasado. El equipo está conformado por Valeria Colcibello, Luis Ángel Flores Ramírez, Omar Waxin Vázquez y Akari Kenay Rodríguez Juárez. Para voz activa en pasado significa que se expresan acciones que el sujeto realizó. Para poder realizar oraciones afirmativas, su estructura es pronombre más verbo en pasado, segunda fila, más complemento. Recordemos que en este tiempo el verbo no lleva S. La estructura para negativa e interrogativa es la siguiente. Estas llevan auxiliar, pronombre, negativa, pronombre más verbo más fila 1 más complemento. Para este tiempo el auxiliar es didn't. Interrogativa, auxiliar, pronombre, verbo, fila 1, complemento y no olvidemos el signo de interrogación. Para este tiempo el auxiliar es did. Por ejemplo, en pronombre he. En afirmativa sería my father bought a car. En negativa, my father didn't buy a car. Interrogativa, did my father buy a car. El verbo sería buy en presente, auxiliar did y pronombre he. A continuación les presentamos la lista de verbos en las cuales nos estamos basando. Deseamos que esto sea de una... Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les hablaremos de voz pasiva presente. Mi equipo está conformado por Valeria Colcibello, Omar Waxin Vázquez, Akari Kenay Rodríguez Juárez y Luis Ángel Flores Ramírez. Bien, vamos a ver qué es la voz pasiva en presente. Ok, ¿esto qué es o para qué se utiliza? La voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa que es objeto de una acción, en lugar de la persona o cosa que se realiza dicha acción. Esto quiere decir que, pues, nosotros nos vamos a centrar en que el sujeto será la acción que será realizada. Para esto, pues, nos tendremos que basar en la voz activa. Ok, una regla de este tiempo es que el sujeto puede ser un objeto o persona. Precisamente no debe ser uno solo, pueden ser más de uno y para eso pues ocuparemos un auxiliar que lo veremos más adelante. Y al final de la oración pues va el pronombre que puede ser I, you, we, they o she, he, it.
En voz pasiva presente nos apoyaremos de la voz activa, por lo que su auxiliar será el verbo to be. Ahora bien, nos vamos a meter en la estructura de voz pasiva en presente. La estructura es la siguiente: sujeto más auxiliar más verbo en pasado, participio fila 3 más be más pronombre. ¿Ok? Aquí se tendrá un complemento el cual estará en todas estas oraciones, sea presente, sea pasado, la cual es be, que significa por. Esta va antes del pronombre. El auxiliar de aquí será el verbo to be en presente, que es am para I, are para you, we, they. Recordemos que are es para más de dos cosas y is para he, she, it, que solamente es para algún objeto o sujeto. ¿Ok? Les mostraremos, como en cada video anterior, la lista de verbos con las cuales se pueden ir guiando y con las cuales nosotros nos hemos estado guiando conforme a fila 1, fila 2 o fila 3. Muchas gracias por su atención. Esperamos que estos videos sean de gran ayuda para ustedes. Buenos días, maestro y compañeros. El tema que les vamos a presentar es voz pasiva pasado. Mi equipo está conformado por Akari Kenay Rodríguez Juárez, Luis Ángel Flores Ramírez, Valeria Acolci Bello y su servidor Omar Joaquín Vázquez. ¿Qué es? Se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa, que es objeto de una acción, en lugar de la persona o cosa que realiza dicha acción. El sujeto puede ser un objeto, una persona. Al final de la oración va pronombre. En voz pasiva presente nos apoyaremos de la voz activa, por lo que su auxiliar será el verbo to be. Bueno, les mostraré la estructura de voz pasiva en pasado. Esta es algo parecida a la estructura de voz pasiva presente. Lo único que cambian son algunos detalles que lo irán viendo. En esta nos basaremos en la voz activa en pasado. Y por ello pues crearemos voz pasiva pasado. Su estructura es sujeto más auxiliar en pasado más verbo pasado participio, fila 3, este jamás cambiaría, ya sea presente o pasado, más be, que dijimos que este complemento siempre estaría en cualquier oración, más pronombre. Aquí se tendrá el complemento, el cual siempre estará en todas las oraciones, que es be. Ahora bien, el auxiliar es el verbo to be en pasado, que sería were para you, we, they, y was para I, he, you, she, it. Ahora bien, les mostraremos, como en cada video anterior, la lista de verbos con las cuales se pueden ir guiando y con las cuales nosotros nos hemos estado guiando conforme a fila 1, fila 2 o fila 3. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Para esto ocupemos la siguiente oración. Ella compró flores. Primero es el pronombre, en este caso she. Seguimos con verbo en pasado de la segunda fila de nuestra lista de verbos, bought, y por último el sujeto, que es flowers. Ahora hagámoslo en voz pasiva. Tenemos flowers, she, were, bought y buy. Acordémonos que en voz pasiva iniciamos con el sujeto, en este caso flowers. Seguimos con el auxiliar en pasado, que es were, ya que es para más de una cosa. Después nuestro verbo de la tercera fila de nuestra lista, que es bought, y para finalizar buy y she, que esto significa por ella. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Voz activa, she bought flowers. Ella compró flores. En voz pasiva, flowers were bought by she. Las flores fueron compradas por ella. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Para esto ocupemos la siguiente oración. Ella compró flores. Primero es el pronombre, en este caso she.
Seguimos con verbo en pasado de la segunda fila de nuestra lista de verbos, bought, y por último el sujeto que es flowers. Ahora hagámoslo en voz pasiva. Tenemos flowers, she, were, bought y buy. Pero aquí hay un error, ya que en lugar de she es here, ya que es un pronombre objeto. Acordémonos que en voz pasiva iniciamos con el sujeto, en este caso flowers. Seguimos con el auxiliar en pasado, que es were, ya que es para más de una cosa. Después nuestro verbo de la tercera fila de nuestra lista, que es bought. Y para finalizar, buy y here, ya que significa para ella. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Voz activa, she bought flowers. Ella compró flores. En voz pasiva, flowers were bought by her. Las flores fueron compradas por ella. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En este caso ocupemos la siguiente oración. Él corta el césped. Iniciamos con el pronombre, en este caso he. Seguimos con el verbo de la primera fila de nuestra lista de verbos, cut, y acordémonos que he, she, it llevan s al final del verbo. Seguimos con ta y grass, ya que vienen siendo el sujeto. Pero ahora hagámoslo en voz pasiva. Tenemos the, is, by, could, his y grass. Iniciamos con the, ya que es el artículo, siguiendo the grass y así complementando el sujeto. Luego el auxiliar en presente is del verbo to be, después could de la tercera fila de nuestra lista de verbos, y acá ya no es necesario poner la is al final del verbo, ya que tenemos el auxiliar is, y para finalizar by y his, ya que es pronombre objeto. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Voz activa, he cuts the grass. Él corta el césped. Voz pasiva, the grass is could be his. El césped es cortado por él.